en este mes de la preparación nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor abra nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones para ser instruidos, para ser enseñados, para ser redarguidos y para ser instruidos a través de su palabra. Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro una vez más, Señor, y toma control de tu siervo, y toma control de todos nosotros, tus hijos, y entre nosotros, hermanos en Cristo. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros leemos 2 Timoteo en los versos que acabamos de leer, ya la hemos leído anteriormente. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí la hemos escuchado en las clases de doctrina del maestro Juan, cuando se utiliza fundamentalmente el versículo 16 para hablarnos de la inspiración divina de la Biblia. Amén. Y cómo la Biblia se explica a sí misma en cuanto a su origen, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su propósito. Porque eso lo dice exclusivamente el versículo 16 de 2 Timoteo capítulo 3. Sin embargo, cuando uno se sumerge en 2 Timoteo, y en ese capítulo 3 y en esos versículos 16 y 17, uno se da cuenta de la naturaleza de Dios y del amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Y al darnos cuenta de ese amor de Dios por cada uno de nosotros, nos damos cuenta cómo nos mira el Señor. Cuando nosotros nos vamos al libro de Josué en el capítulo 1, el cual hemos desmenuzado, lo ha desmenuzado la pastora y muchos hermanos que han llevado la palabra del Señor los días miércoles y aún los días domingo, cuando nosotros lo hemos desmenuzado, nosotros llegamos a la conclusión de que Dios le estaba hablando a Josué. Exclusivamente le estaba diciendo a Josué lo que él tenía que hacer. Y tratamos de hacer una interpretación y extender que esa interpretación que aquí como Dios le habla a Josué, nos habla a cada uno de nosotros. Y nos dice a cada uno de nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes. Y nos dice a cada uno de nosotros que nosotros tengamos y nos apoyemos en este libro de la ley. Y que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que perseveremos en él. Porque así alcanzaremos la bendición y la prosperidad en todas las cosas que realicemos. Y que nadie nos va a poder hacer frente el resto de nuestra vida. Y la interpretación bíblica que muchas veces los predicadores hacemos, a veces trata de incluirnos dentro del mensaje de la palabra a través de un personaje y a través de eso nosotros nos sentimos, sí, Dios me está hablando a mí. Pero siempre nosotros, aún como predicadores y aún con teólogos, conocedores de la teología o de la doctrina, nos queda una chispa de duda en nuestra mente y nos preguntamos, ¿realmente Dios nos está hablando a todos nosotros? ¿O simplemente Dios dio esa palabra para un hombre o para hombres de manera específica en donde nosotros no contábamos? Y el apóstol Pablo seguramente también reflexionó sobre el mismo punto. Pero el apóstol Pablo hizo algo más allá. Ciertamente la vida del apóstol Pablo con el Espíritu Santo indudablemente fue muy superior a la relación que cada uno de nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Y fue superior porque en ese momento se estaban escribiendo las enseñanzas que habría de marcar y marcarían las vidas de todos los que estamos aquí. Por eso nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación para comprender lo que ya el Espíritu Santo dijo que nosotros necesitábamos saber. Amén. Por eso cuando uno empieza a investigar sobre estos versos, uno indirectamente se dice y le pregunta al Espíritu, ¿de dónde sacó Pablo esta enseñanza?
Y hermanos, cuando nosotros nos vamos al Josué, capítulo 1, versículo 8, así que vamos a recorrer la Biblia tal vez en 6 ocasiones durante esta mañana. Así que dígale al otro, no me molestes y no me distraigas. Amén. Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Y ya lo hemos leído, dice de la siguiente forma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se escribe el versículo 17, y que sea el hombre de Dios enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, es parte fundamentalmente de esta enseñanza judía. Para Pablo, como para todos nosotros también tenemos que tener el mismo pensamiento. El libro que nos ayuda a nosotros a caminar en la vida, a que nuestra vida sea prosperada, a que Dios se comprometa a guardarnos y a bendecirnos, es la palabra del Señor. Nosotros, a diferencia de cualquier ser humano, como Pablo le estaba indicando a Timoteo, Timoteo, las filosofías no te van a servir para vivir esta vida. Timoteo, los refranes del mundo no te van a servir para vivir esta vida. Timoteo, yo quiero que sepas que los consejos de las personas tampoco te van a servir para vivir esta vida. Timoteo, a partir de este momento, tú cimenta tu vida en la palabra del Señor. Porque si hay un secreto guardado debajo de nuestros ojos y debajo de nuestras narices, sobre el cual nosotros tenemos que afirmarnos, es esta verdad. Solamente con la palabra del Señor nosotros tenemos garantía de victoria en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? De prosperidad en este camino. Porque cuando uno lee el capítulo 1 y la forma en cómo fue intitulado, se habla de preparativos para la conquista. El capítulo 1 dice en su Biblia, Reina Valera, preparativos para la conquista. Cómo uno se tiene que preparar para conquistar. Y es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. La única forma en que tú estés enteramente preparado para toda buena obra y para todo lo que Dios tiene para ti por delante es que tú cimentes tu vida en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El principio no ha cambiado. El principio no ha variado. Tal vez lo que hemos variado hemos sido nosotros, que hemos querido en nuestro egocentrismo basarnos en nosotros mismos, en nuestro parecer, en nuestro querer y apoyarnos en la filosofía y en la ciencia humana para poder caminar este camino mientras estemos vivos. Pero la palabra del Señor no ha variado para nada. La enseñanza sigue siendo igual. Si tú y yo queremos conquistar, si tú y yo queremos transformar un territorio, si tú y yo queremos entrar y disfrutar de una tierra prometida, solamente lo vamos a poder hacer a través de la palabra del Señor. No existe otra fuente, no existe otra manera. No inventemos otra forma. No pensemos en nuestro corazón que nuestros deseos y nuestros pensamientos son buenos y son correctos y son acertados para hacer las cosas en el mundo y en el reino de Dios, porque no es así, hermanos. Con Dios se camina bajo sus reglas y con sus reglas. Y si no estamos dispuestos a caminar bajo las reglas del Señor, no esperemos tampoco las bendiciones de Dios. La fórmula está cerrada y es un número clausum, está cerrada en ese punto. Dios lo encierra todo en ese punto. Si tú quieres agradarme a mí, vive de acuerdo a mi palabra. Si tú quieres glorificar mi nombre, vive de acuerdo a mi palabra. Si tú quieres ser bendecido, vive de acuerdo a mi palabra. Pero no pidas bendición si no estás dispuesto a vivir de acuerdo a las palabras. Josué lo comprendió claramente. ¿Y por qué lo comprendió Josué? Porque Josué vivió cuando la palabra estaba siendo dada a Moisés. El hombre que estaba cerca, a las orillas del monte, a la mitad del monte, cuando el monte humeaba y temblaba y sonaban trompetas y etcétera, etcétera, era Josué. Él estaba allí cuando todo eso acontecía, cuando Dios de su propia mano le dictaba y le escribía a Moisés cuál era su voluntad para su pueblo.
Él conocía perfectamente que esto no había venido de mano humana, sino que había venido de Dios mismo. Y sabía que ahí estaba encerrado el secreto y la fórmula. Dios no desperdicia tiempo. El que es el Señor del tiempo no desperdicia su tiempo. No los llevó al Sinaí para perder el tiempo con ellos. No les dictó sus leyes para que ellos perdieran el tiempo. Lo hizo para que ellos aprendiesen a aprovechar bien el tiempo que el Señor les brindaba. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros los seres humanos somos seres de corazones duros y egoístas sin Cristo. Y esos corazones duros y egoístas sin Cristo solamente pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Y aquí vemos muchos hombres y mujeres que sin Cristo éramos de corazones duros. Y éramos también de corazones egoístas. Pero ahora que conocemos a Cristo, por eso cuando la alabanza exaltaba y glorificaba solamente a Dios, no era difícil, era imposible no quebrantarse, porque era reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que no somos lo que éramos antes y que seguramente hoy y en el futuro no nos acordaremos de lo que somos ahora, sino que hemos sido transformados por Dios porque nos hemos rendido delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Cuando nos vamos al Salmo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 19, versículo 9. En este salmo vuelve Dios a través de su salmista a hablar precisamente a cada uno de nosotros, al hombre, cómo se debe vivir. Dice el Salmo 7, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. 19:7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para que el hombre sea perfecto delante de Dios, Dios mide y calibra la perfección de acuerdo a nuestra obediencia a su palabra. Dios no utiliza ni inventa parámetros ni cambia medidas según las personas. Dios tiene una sola medida y la medida la trazó en su palabra. Para que cada cual sepa cómo vamos a ser medidos y cómo vamos a ser pesados. No va a haber otra medida, es la palabra. Y la palabra es la que nos puede convertir, es la que puede cambiar nuestra alma, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Si la palabra no tiene ese poder para nosotros, es porque todavía estamos resistentes y endurecidos a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, Señor, yo no puedo seguir. Yo necesito cambiar. No puedo seguir de la manera en como estoy siguiendo. No puedo vivir como me da la gana y como a mí me parece. Porque al final, Señor, eso es lo único que trae a mi vida, es dolor y sufrimiento. Y un sufrimiento y un dolor que no encuentro cómo calmarlo, ni cómo quitarlo. Hermano, ustedes no han experimentado un dolor de tal naturaleza que ustedes no encuentran cómo calmarse, ni de afuera ni de adentro. Pueden irse al cine, pueden escuchar toda la música que querramos, podemos saltar aquí por allá, podemos ir al show de Poveda, podemos querer reírnos, podemos venir a las actividades de los Javis para ver si el gozo de los Javis se nos contagia, etcétera, etcétera. Pero cuando regresamos a nuestra alcoba, el dolor sigue allí. ¿Por qué? Porque solamente la palabra del Señor puede convertir nuestra alma. Y solamente en su palabra y por su Espíritu podemos encontrar consuelo. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 119, el salmo más largo de la palabra del Señor. Salmo 119, 100, dice la palabra de la siguiente manera. Amén, bendito el nombre del Señor. 119, 100. Más que los viejos he entendido.
porque he guardado tus mandamientos. Y esto es para los jóvenes. Muchos decimos las canas son señal de sabiduría. Eso tal vez podía ser cierto hace mucho tiempo atrás, pero ahora las canas no son señal de sabiduría. Hay gente con bastantes canas y que ha cometido y sigue cometiendo los mismos errores que cuando tenía 5 o cuando tenía 10 o 15 años. Así que las canas no son señal de sabiduría. Hay personas que viven encerrados en un círculo vicioso de comportamientos repetitivos de los cuales no pueden salir. ¿Y qué consejo puede emanar de una mente así? Uno puede ver, ha sido anciano y ¿para qué ha vivido tanto si igual sigue metido en los mismos problemas? Si igual no ha resuelto los problemas más importantes de la vida, no los ha podido resolver, ni los ha sabido enfrentar. Ahora solamente vive resignado, esperando el momento de irse. Pero aquí le dice, la única forma de ser entendidos para poder vivir y tomar las decisiones correctas y ser más sabios que los viejos, es cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor. Así que esta palabra no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la obediencia. No importa la edad que tenga, no importa si tienes la edad de perla o la edad de esmeralda, no importa. Después que guardemos los mandamientos del Señor, seremos entendidos y sabremos las decisiones que tenemos que tomar. ¿No ha visto usted a un joven tomando decisiones en su vida correcta, que usted cuando era joven las dejó pasar y tomó las decisiones totalmente equivocadas? ¿Y no ha comparado su vida con un joven que ha sido entendido en Dios y ha procurado obedecer a Dios? ¿Y cómo le ha ido en la vida? Y usted reflexiona, oye, si yo hubiera conocido a Cristo en ese momento, tal vez mi vida y la vida de mis hijos no sería el desastre que es hoy. Nos ha pasado a todos. Entonces, si lo hemos visto y lo hemos observado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben que cuando se ilustra sobre los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, se llega a una conclusión. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dios es misericordioso. Y esa misericordia es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder dar un giro de timón a nuestra vida. Porque si aún estamos vivos, les he dicho muchas veces anteriormente, entonces aún hay esperanza. Aún hay oportunidad. Y uno dirá, pero ¿podré completar y podré recuperar el tiempo perdido? Eso no puede ser, pastor. No puedo recuperar el tiempo perdido. No, humanamente tal vez no. Pero en el kairos de Dios, hermanos, sí podemos recuperar el tiempo perdido. Sí podemos tomar en nuestra adultez las decisiones correctas. Y esas decisiones correctas aceleran cosas o desatan cosas que nuestras propias malas decisiones mantuvieron atadas o encerradas. Y se derraman sobre un cántaro, sobre nuestras vidas. Porque nosotros dimos el cambio y el giro de timón que necesitábamos. Obedeciendo a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de la naturaleza de la palabra del Señor. La palabra del Señor es útil para enseñar y es útil para redarguir y es útil para corregir y para instruir en justicia. Esa es la finalidad. Y la enseñanza, didascaló, y la enseñanza de la palabra del Señor es una enseñanza que transforma nuestra manera de pensar. No es una enseñanza que aprendemos para sacar 100 o para sacar 5 o para sacar a un examen. Y después que sacamos 5 y después que pasamos la materia, pregúntale al chiquillo qué aprendió de la materia. No, ya yo la pasé. Ya eso pasó. Mira, Mariel se ríe, porque es así. Aprobamos una materia y ya, gracias a Dios, salimos de esto. Vamos a seguir con la próxima, pero no nos acordamos de nada. Pero la enseñanza de la palabra es algo que pervive en nosotros para siempre. Es como una semilla que cae en nuestra vida y llega a germinar en su tiempo. Y cuando empieza a germinar en su tiempo, nosotros nos damos cuenta cuándo fue el tiempo en que fue plantada y nosotros pensamos que no había ocurrido nada. Nosotros estamos aquí porque la palabra fue plantada en nosotros en un momento.
Y a veces el momento en que pensábamos, nosotros ninguno hizo la oración de fe cuando la semilla fue plantada. La escuchamos y bueno, allá va esa palabra. Pero la semilla fue plantada y en algún momento esa semilla iba a germinar. Los que estamos aquí no somos árboles secos. Tampoco somos ramas secas. Nosotros somos semillas germinadas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y por qué semillas germinadas del Señor? Porque estamos aquí. Hemos nacido de nuevo por esa palabra que en un momento y en un tiempo cayó en nuestros oídos y nosotros pensamos que la habíamos olvidado. Pero no, estaba allí como el grano que cae en tierra y muere. Porque es necesario que caiga en tierra y muera para que pueda germinar y dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y esas pequeñas muertes fueron los problemas y las crisis que tuvimos en nuestra vida. Esas pequeñas muertes fueron esos traumas que tuvimos en nuestra vida, que fueron un shock para nuestra vida y que aún literalmente muchos decían, me quiero morir. Pero no era porque te querías morir, era porque la semilla estaba muriendo para que volviera y pudiera nacer y pudiera vivificarte a ti y pudiera vivificarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor, aleluya. Por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de la instrucción en la palabra. Esa enseñanza nos lleva precisamente a ese aspecto. Y dice además, es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Una palabra bíblica, esa palabra tú no la encuentras afuera. Redarguir, tú me redarguyes. No, cuando hablamos de redarguir, sabemos que estamos en la Biblia. ¿Y qué es redarguir? Alguno dirá, redarguir es cuando hay una voz en mi conciencia que me dice, Benito, la regaste. Eso es redarguir, lo hiciste mal. Las 4, ¿ok? No. Redarguir es cuando Dios a través de su palabra, la palabra que escuchamos, presenta nuestra vida y nuestras acciones como frente a un espejo y nosotros con nuestros propios ojos y con nuestro entendimiento nos damos cuenta que hemos actuado mal en contra de Dios. Y entonces cuando caemos en cuenta que actuamos mal en contra de Dios, entonces nos sentimos entristecidos porque no sabía, Señor, que lo había hecho en contra tuya. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero ahora tú me estás mostrando a través de tu palabra que en realidad estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, pero la vida no queda en ser redarguidos. Una vez que la palabra nos redarguye, mostrándonos la verdad del Señor y lo que el Señor espera de nosotros, viene una consecuencia. Y la consecuencia lógica es, Señor, perdóname. Me arrepiento. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a poder obedecerte. Porque me he dado cuenta que pensaba que me la sabía toda. Pero ahora que me veo frente al espejo de tu palabra, sé que no es así. Y todos nos hemos enfrentado a eso. Y es tal vez la parte más difícil. Porque cuando nos vemos en un espejo, si estoy despelucado, aprovecho para peinarme. Si tengo los labios secos, cuando es mujer, entonces simplemente me los pinto. Si tengo ojeras, no hay ningún problema. Para eso hay un montón de brochas que cargan las mujeres en su cartera y se cubren las ojeras. Si tengo los párpados caídos, yo levanto las pestañas, ¿ok? Y si soy muy llorona en este caso, bueno, hay rímel que es contra agua, así que nada se va a chorrear cuando empiece a llorar. Entonces lo podemos remediar, pero todos son remedios cosméticos. Pero el espejo de la palabra es el espejo en donde nuestra propia alma es observada por nuestra propia alma. Y allí no hay cosméticos. Satanás no ha logrado fabricar cosméticos espirituales. Así que ahí no hay pintura que borre nada. Ahí nos vemos tal cual somos. Y el único remedio es simplemente volvernos
a la palabra del Señor. Ese es el único maquillaje y es un tratamiento profundo porque va de adentro hacia afuera. No es la vitamina C con vitamina E que ustedes se ponen en forma de mascarilla en la noche. ¿Okay? Ese es simplemente el Espíritu Santo y la palabra transformándonos de adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Eso es redarguir. Y cuando hablamos de corregir, que es la parte más dura para nosotros, algunos dirán, yo solamente acepto la corrección de la palabra, pero para aceptar la corrección de la palabra, yo necesito creer en la palabra. A veces la corrección de la palabra es lo que nos dice, porque Dios no solamente nos señala lo mal que estamos a través del espejo, sino que Dios nos corrige y nos dice cómo tenemos que hacer para andar y regresar al camino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la corrección. La corrección no es simplemente, ¿sabes qué? Como te portaste mal, voy a sacar la correa espiritual y a darte una rejera espiritual para ver si tú aprendes. No, esa no es la corrección. La corrección, hiciste mal, pero ahí es donde actúa la misericordia de Dios. Pero la manera de dejar de hacer esto es empezando a hacer esto otro. No existe corrección si no planteo la alternativa del cambio de comportamiento y de actitud. Eso lo logra la palabra del Señor. ¿Por qué sabemos que lo quiere la palabra del Señor? Porque el deseo de Dios no es que nos perdamos, sino que todos alcancemos la salvación. Así que la corrección va encaminada precisamente a llevarnos a la salvación. Que dejemos nuestra manera de actuar y de pensar para empezar a actuar y vivir conforme a lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y para instruir en justicia. Todo al final termina en una sola cosa. Instruir en justicia. En el conocimiento del bien y del mal. De lo correcto y de lo incorrecto. Y porque esta es la última parte de todos los elementos que hace las Escrituras. Porque nosotros estamos en un mundo cargado de maldad. Y si somos enseñados, y si somos redarguidos, y si somos corregidos, y no se despierta en nosotros el conocimiento del bien y del mal, una y otra vez vamos a caer. Una y otra vez vamos a volvernos atrás. Una y otra vez vamos a errar. Una y otra vez nos vamos a encontrar en la vida peleando contra Dios. Porque la instrucción en justicia es lo que nos lleva realmente a caminar en un valle de sombra y de muerte, en medio de lobos, y poder discernir dónde está el bien y dónde está la maldad, dónde está lo correcto y dónde es lo incorrecto, qué es lo santo y qué es lo profano, qué es el pecado y qué es la santidad. Eso es lo que nos enseña a vivir. Al final, esas son las decisiones que tenemos que tomar. Al final, todas las decisiones se resumen en esto: si estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo. Si estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto. Si estoy discerniendo lo sagrado o estoy discerniendo lo profano. Si conozco el pecado o conozco la santidad. Al final, en eso se resume la vida. Todas las decisiones, las 35,000 decisiones que nos señaló la pastora Carmen en una reflexión, que tomamos todos los seres humanos, tienen que ver precisamente con estos aspectos. Nosotros decidimos qué miramos y qué no miramos. Qué escuchamos y qué no escuchamos. Qué olemos y qué no olemos. Hacia dónde caminamos y hacia dónde no caminamos. Si levanto la mano o no la levanto. Si me acomodo o no me acomodo. Si me duermo o me mantengo despierto. Nosotros lo decidimos. Esas son decisiones que nosotros tomamos. Y cada decisión tiene su consecuencia. Espiritualmente. Al final, lo que somos en este segundo es el resultado de las 35,000 decisiones que hemos tomado. Eso es lo que somos en este segundo. Nuestra condición física es resultado de nuestras decisiones. Y nuestra condición espiritual también es resultado de nuestras decisiones.
Y si decidimos obedecer la palabra, es porque decidimos conocer la palabra para poder que nos ilumine sobre las decisiones que tenemos que tomar. Y muchos dirán, ¿es así? Dios, que es nuestro creador, cuando le da la ley a Moisés, le regula al pueblo de Israel hasta cómo deben sentarse, hasta cómo deben levantar la mano y cuándo tienen que doblar las rodillas, hasta cuándo tienen que llevar la frente al piso, cuándo tienen que sentarse en cenizas, cuándo tienen que comer qué y cuándo no tienen que comer qué. Le regula toda la vida. ¿Por qué le regula toda la vida? Porque quiere asegurarse que las 35,000 decisiones que tome estén alineadas en lo absoluto a su palabra y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así como el hombre tiene memoria muscular. ¿Y qué es la memoria muscular? Bueno, la hermana Guadalupe, cuando tenía 15 años, ella era una superatleta de velocidad. Recorría los 100 metros en aproximadamente 12 segundos. Después de los 15 años, la hermana Guadalupe dijo, ya no voy a seguir corriendo, ¿para qué voy a seguir corriendo? Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y la persona pensó, la hermana Guadalupe perdió condiciones. Hasta que la empezó a corretear un ladrón. Y cuando el ladrón la correteaba, el ladrón decía, esta es una presa fácil, yo la alcanzo rápido. Pero no, se activó su memoria muscular. Y la hermana Guadalupe recorrió los 100 metros nuevamente en 12 segundos y el ladrón quedó reventado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella tenía memoria muscular. Solamente necesitaba un incidente, un factor que activara las mitocondrias y todas estas locuras que hay. ¿Okay? Para que su memoria muscular volviera adelante. Asimismo, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros oramos, como nos ha enseñado la pastora, conforme a la palabra del Señor, y usted piensa, oh, qué fastidio, siempre haciendo lo mismo. No, usted está activando la memoria espiritual de su vida. De tal manera que cuando usted menos lo piense y más lo necesite, esa memoria se activará y lo ayudará a usted a tomar las decisiones correctas. Usted no necesita encontrarse en una encrucijada y hay que tomar la decisión. Si usted ha cultivado esa memoria espiritual conforme a la palabra y a través de la oración, usted sabe que cuando esté en la encrucijada, esa palabra vendrá y se activará en usted y usted tomará la decisión correcta. El problema es que pasa lo mismo que la memoria muscular. La hermana Guadalupe, cuando ve que el ladrón la empieza a corretear, ella empieza a pensar yo no puedo correr más que ese ladrón si ya yo tengo unas libritas de más y unos años de más. Mejor es que me rinda y me abandone a mi suerte. Y eso es lo que muchas veces ocurre también con la memoria espiritual. Cuando estamos en la encrucijada de nuestra vida, que tenemos que tomar una decisión importante, no permitimos que la memoria espiritual se active. Pensamos en nosotros. No, ¿qué va? Debí haberme metido más en los centinelas. Debí haberme conectado más en los tiempos de clamor. Debí haber escuchado más. No debí haberme paviado de la clase del maestro Juan. Debí haber escuchado más las prédicas de las pastoras y las reflexiones que mandaba. Ya ahora, ya es tarde. Así que me voy a abandonar a la suerte. Satanás, haz lo que quiera y como quiera. Eso se llama duda e incredulidad. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Que si nosotros nos cimentamos en ella y hacemos lo correcto. Por eso es que Cristo en el Evangelio se lo dijo a sus discípulos. Algunos serán llevados a tal lugar, serán llevados ante la sinagoga, serán llevados ante reyes, etcétera, etcétera, etcétera. No se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. ¿Pero por qué se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos, porque los discípulos
en el mandato y en la gran comisión son aquellos que conocen los mandamientos, guardan los mandamientos y enseñan a otros a guardarlos. Así que ellos no tienen que preocuparse cuando se encuentren un problema en que su vida está en peligro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo activará la memoria espiritual y ellos sabrán lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Por eso es que esas palabras para discípulos, y los discípulos son los que leen y los que oran y los que interceden y los que buscan constantemente el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos son discípulos aquí? La voz del hermano José puede cubrir varias voces que se mantienen en silencio. Así que la mejor manera de saber cuántos son discípulos del Señor aquí es que levanten la mano. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Amén. Aunque usted levante la mano para acá, hace los ojos, usted es discípulo del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso es lo importante y eso es lo fundamental. Al final, cuando uno reflexiona sobre la palabra, cuando uno vuelve una y otra vez sobre la palabra del Señor, uno comprende tal vez una de las cosas más importantes de la palabra. Que nosotros no nos podemos acordar de las cosas pasadas. Porque aquí Dios hace cosas nuevas. Que la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Nos da luz siempre para el siguiente paso. Siempre nos va a dar la luz que necesitamos para el siguiente paso. El problema es que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a la electricidad de los faroles de la calle que no queremos ver el paso que tenemos adelante. Nosotros queremos ver la luz allá donde nosotros pensamos que tenemos que llegar. Pero la palabra nos ilumina cada paso. Porque si no nos ilumina cada paso para llegar a la luz, podemos chocar, podemos caernos en un hoyo, podemos tropezar de cualquier manera, como el pastor anoche, etcétera, etcétera, y podemos rodar por el suelo, esperando, no se preocupen, ahí se activó memoria muscular. ¿Okay? Y podemos errar, por eso nos da la luz que yo necesito donde estoy y el siguiente paso. Por eso esto se hace poco a poco, paso a paso, con paciencia y con paso firme. Y es así como nosotros tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que todos somos Josué. Todos estamos siendo preparados. Y la preparación y el manual de preparación está aquí. Este es el manual de preparación. Si nosotros tomamos y nos asimos a este manual y reflexionamos en este manual, tenemos garantía de que todos nuestros caminos serán prosperados. Y de que tendremos paz. Y de que obtendremos la victoria. Y de que entraremos en una tierra prometida y que la repartiremos entre nuestras familias y que ellos también serán bendecidos, porque nosotros habremos comprendido cuál es el secreto real de la palabra del Señor. El secreto no está en cuántas ediciones tengan ni cuánto cuera le puedas poner a este libro. El secreto está en cuánto de este libro mora en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Aunque era un mensaje mejor para el mes de la Biblia, pero gloria a Dios por ello. Amén. Vamos a orar al Señor donde usted se encuentre. Y pídale al Señor, si usted está falta de entendimiento, que le dé entendimiento. Si estamos falta de sabiduría, que nos dé sabiduría. Y que nos dé un corazón humilde. Lo que más necesita esta generación del siglo XXI es un corazón humilde. Cuando Dios llamó a Moisés y lo llevó al desierto, cuando Jesús fue al desierto, fue para lograr una sola cosa: para que comprendiesen que no tenemos fuerza por nosotros mismos para caminar este camino.
y que necesitamos de la palabra de Dios. Como uno llega a la conclusión, después del desierto, después de los 40 días y 40 noches, vino el tentador. Y Cristo enfrentó al tentador con la palabra. En ese punto nos enseñó, nosotros no podemos enfrentar la tentación ni el mundo en nuestra propia fuerza, porque vamos a perder. Nosotros solamente podemos enfrentar la tentación y a este mundo con la palabra de Dios. Y tenemos que ser resistentes en este tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el enemigo es un espíritu que es cirujano. Él no quiere tus manos, ni viene por tu nariz, ni viene por tu cabello, ni viene por nada de eso. Él viene precisamente por el punto en donde se guarda la palabra del Señor. El enemigo solamente quiere una cosa: quitarte la luz de la palabra de tu corazón y dejarte el resto del cuerpo para que tú pienses que puedes hacer lo que te da la gana. Eso es lo único por lo que viene el enemigo. Esa es la parábola del sembrador. Lo único por lo que viene el enemigo es por la palabra de Dios en nosotros. Él no viene por más nada. ¿Por qué? Porque él aprende de las derrotas. La palabra lo derrotó en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice: mientras yo logre que estos cristianos vivan de espalda a la palabra de Dios, yo estaré victorioso. Pero mientras estos cristianos cimenten su vida y sus decisiones en la palabra, yo no tengo nada que hacer frente a ellos. Yo estoy vencido porque ellos tienen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.